Bueno, ahí tiene esta información de las breves. Y ahora déjenme dar la más cordial bienvenida al doctor Leopoldo López Valencia. Él es profesor investigador del Centro de Estudio de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, y que ahora me parece que el tema es muy ad hoc a lo que estamos viviendo actualmente y que es bastante interesante, porque se trata de justicia de jueces a justicia de leyes, la instauración del Estado de Derecho en Michoacán. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, este tema sí tiene relación con lo que se está viviendo actualmente, aunque es una investigación de un suceso que ocurrió a lo largo de todo el siglo XIX. Esta justicia de jueces fue un fenómeno jurídico que se heredó de la Nueva España, en el que los jueces tenían un amplio arbitrio y libertad para decidir en los casos que se les presentaban. En cambio, fuimos poco a poco transitando a lo que se llama el Estado de Derecho, que tanto escuchamos ahora, ¿no? El Estado de Derecho, ¿qué es el Estado de Derecho? Es el imperio de la ley sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que concebimos ahora? El derecho se hace sinónimo de ley y los jueces tienen un mínimo de margen para decidir por sí mismos. Siempre tienen que actuar con base en la ley. Ahora, en este caso, hemos visto, por ejemplo, algunas detenciones importantes que se realizan y después volvemos a ver que a la misma persona que ya se le había detenido, se le vuelve a detener, y entonces dices, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿hubo alguna falla en la justicia? ¿Hubo una falla en algún punto ¿por qué la gente que se suponía que era muy peligroso sale de nueva cuenta en libertad? Y es ahí donde empiezan los señalamientos, sobre todo hacia los jueces, de decir, pues es que el juez lo decidió. Entonces, mi pregunta es, en este sentido, ¿todavía se aplica la justicia del juez o realmente se aplica la justicia de la ley? Este es uno de los efectos de que sea la justicia de la ley solamente. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones el Ministerio Público integra la averiguación previa y hay errores. Algunos errores son sin querer o involuntarios, y otros son voluntarios. Entonces, el juez, al recibir esto, porque la ley así lo dice, tiene que dejar en libertad al procesado. ¿Qué sucedía cuando la justicia era de jueces? El juez no tenía que someterse tan estrictamente a lo que decía la letra de la ley, podía salirse de ella. Esto fue cambiando paulatinamente, sobre todo con la Constitución de 1857, que empieza a aplicarse el principio de legalidad, que es que a nadie se le puede sentenciar si no hay una ley previa que establezca que esa conducta que él cometió es delito. Antes de eso, el juez podía revisar y decir, esta conducta no está tipificada como delito, pero es perjudicial, y vamos a encauzarlo, vamos a procesarlo y vamos a condenarlo. Esto fue cambiando, sobre todo por el juicio de amparo. Muchas personas decían, este juez me está condenando con base en su arbitrio y no con base en la ley. Entonces, esta restricción que le ponen las leyes a los jueces ha dado lugar, entre otras muchas cosas, a esto que me mencionas. Pero la ley todavía sigue siendo entonces de interpretación, así como anteriormente, por ejemplo, los jueces, como mencionaba este ejemplo, de que quizá no viene en la ley, pero podemos encauzarlo hacia este artículo y puedo tenerlo de esa manera. Y la otra cuestión aquí es que pues vemos algo en la ley, pero siempre encontramos alguna laguna, y de ahí es donde uno podría aprovecharse, y es cuestión de interpretación, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando empiezan a escribirse los códigos, antes no existían los códigos que pensamos a veces que han estado siempre, se pensó en hacer leyes tan claras que no necesitaran interpretación para que los jueces no interpretaran. Esto obviamente fue un sueño. Igual las lagunas. Se pensó hacer un código sistemático racional en el que se previeran todas las posibles conflictos jurídicos que hubiera en la sociedad. Eso era imposible también. Entonces, poco a poco se le tuvo que dar juego a los jueces nuevamente para que ellos entraran a interpretar las leyes, que es lo que hace la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y los jueces de distrito en muchas ocasiones. Ahora, quisiera hacer una pregunta que englobaría todo y que yo imagino que en 2 minutos es muy complicado responder. Pero, ¿se ha instaurado el Estado de Derecho en Michoacán o no?
Es otra buena pregunta. Hay algunos juristas que hablan que el Estado de Derecho fue un fenómeno jurídico-político que nació después de la Revolución Francesa. Ahorita ellos ya hablan de otro tipo de estructuras estatales como el Estado constitucional. El Estado de Derecho, que es aplicar la ley sobre todas las cosas, el imperio de la ley sobre todos. Obviamente en algunos países sí pudieron llegar, no absolutamente, pero a este sueño de que se rigieran todos bajo el imperio de la ley. En México, ¿qué sucedió? Formalmente sí se llegó a ese punto, pero materialmente la corrupción, que la conocemos tanto en los órganos de procuración de justicia como de administración de justicia, se pervirtió. Se pervierte el proceso, se pervierten las sentencias, y ahí es cuando vemos que el Estado de Derecho se configuró solamente en las leyes, solamente en lo escrito, no en la realidad. Y que quizá también idóneo sería, por ejemplo, aplicarles exámenes de control de confianza a los jueces y magistrados, pero ya ve que se niegan. Cuando menos de cultura general para ver qué está. Y que adicionalmente también eso es algo muy importante, que quizá ni ellos mismos conocen ciertas leyes, aunque se supone que son expertos en la materia, ¿no? Claro, aunque cada vez más los tribunales de los estados y el Poder Judicial de la Federación se está preocupando porque sus jueces vayan especializándose cada vez más, vayan teniendo una mejor formación, pero todavía tenemos muchas deficiencias, sobre todo en los órganos de procuración de justicia. Ahora, ¿qué faltaría en todo el sistema de justicia para tener un Estado de Derecho bien hecho? Yo creo que ya no se debe de perseguir el Estado de Derecho. Fue algo que se pensó para un momento histórico específico. Ahorita ya se está pensando en nuevas soluciones. Ya nos dimos cuenta que las leyes por sí mismas no nos van a hacer felices, que era uno de los postulados que se tenían. La ley va a traer felicidad. Ya nos dimos cuenta que no. Se debe de trabajar más bien con la cultura de la sociedad para ir solucionando los graves problemas, sobre todo de inseguridad que tenemos, más que estar pensando en la instauración de un Estado de Derecho que ya, como dije hace rato, ya quedó en la historia. Y que fue tan grave que dio paso a regímenes como el nazi, que se basaban en una estructura de un Estado de Derecho. Entonces, ahora se está regresando a una mezcla entre nuevas y antiguas formas de administración de justicia, tomando un poco de la experiencia de la historia para proponer nuevas estructuras. Ya imponer un Estado de Derecho ya no sería... Y que de hecho también la aplicación de las leyes a cualquier persona por igual, ¿no? Y que lo hemos visto al menos aquí en el estado de Michoacán con el exgobernador, exsecretario general de gobierno, bueno, exgobernador interino Jesús Reina, de que también ya se parece, al menos que se está aplicando pues la ley para todos, sin miramientos, ¿no? Así es. Y ese fue otro de los logros que se alcanzó en 1857, ¿no? Que la ley se aplicara para todos, que no hubiera tribunales especiales, sino que todos somos iguales ante la ley. Y esperemos que así sigamos. Ojalá. Bueno, doctor, pues agradecemos mucho su presencia. Es el doctor Leopoldo López Valencia, profesor investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias a ustedes. Y bueno, vamos a una pausa y en un momento continuamos.